Esta semana, León XIV se reunió con los participantes de la segunda conferencia interparlamentaria sobre la lucha contra las drogas y el crimen organizado, evento promovido por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE. El mensaje que les dio fue contundente. El Estado de Derecho debe prevalecer sobre las mafias. Durante su discurso a los delegados internacionales, el Papa calificó al tráfico como un flagelo que pone en peligro el futuro mismo de nuestras sociedades y recordó que ninguna sociedad justa puede perdurar sin leyes soberanas. El Papa fue claro: ninguna persona o grupo, sin importar su poder, puede violar los derechos de los demás. Además, lanzó una fuerte defensa de los derechos humanos en los sistemas penales, asegurando que la verdadera justicia exige misericordia y excluye rotundamente la pena de muerte, la tortura y los castigos degradantes. La educación, dijo el Papa, es la clave de la prevención, subrayando que ayuda a los niños a reconocer los efectos devastadores de las drogas. Cuando las redes sociales difunden tan a menudo desinformación peligrosa que trivializa estos riesgos, sostuvo el Papa, la educación debe comenzar en la familia y fortalecerse en la escuela, transmitiendo un conocimiento científico preciso sobre los efectos devastadores de los narcóticos en el cerebro, el cuerpo, la conducta personal y el bien común de la comunidad. Finalmente, el obispo de Roma hizo un llamado a los gobiernos para implementar programas integrales de ayuda a tratamiento médico y rehabilitación para las personas atrapadas en la adicción. Y al recibir el lunes en audiencia a su santidad Aram I, católicos de la Iglesia Apostólica Armenia de Cilicia, el Papa les recordó que nuestras iglesias están llamadas a fortalecer lazos fraternos. Este es el primer encuentro oficial entre ambos líderes. En su discurso, pronunciado en inglés, el pontífice destacó la figura de San Nerses el Agraciado, definido como un auténtico pionero del ecumenismo. San Nerses fue incluido recientemente en el Martirologio romano, un claro ejemplo de lo que el Papa llama el ecumenismo de los santos, que ya une a ambas iglesias. Esta relación, dijo, especialmente intensa durante la Edad Media, cobró un nuevo impulso tras el Concilio Vaticano II. León XIV recordó la histórica visita de 1967 de Corén I, el primer primado de una iglesia ortodoxa oriental en visitar Roma tras el concilio. Asimismo, León XIV elogió el incansable celo de Aram I en la promoción del diálogo teológico, reconociendo su papel clave tanto en el Consejo de Iglesias de Oriente Medio como en el Consejo Ecuménico de Iglesias. El sumo pontífice se refirió también al querido país que tuvo la alegría de visitar el pasado diciembre, Líbano, que durante tanto tiempo ha mostrado al mundo entero que es posible que personas de distintas culturas y religiones vivan juntas como una sola nación y que sigue enfrentando pruebas difíciles. En un momento, dijo el Papa, en que la unidad y la integridad de este país se ven nuevamente amenazadas, nuestras iglesias están llamadas a fortalecer los lazos fraternos que unen a los cristianos, no solo entre sí, sino también con sus hermanos y hermanas de otras comunidades en su patria común. Let us also pray for peace
Oremos también, dijo el Papa, por la paz en el Líbano y en Oriente Medio, una vez más desgarrados por la violencia y la guerra. El Papa hizo un llamado a la Junta Directiva de la Sociedad de Extensión Católica a recuperar el celo misionero de la Iglesia primitiva para sostener a las comunidades más pobres y a las familias migrantes. Esta organización sin fines de lucro desde hace 120 años financia la construcción de iglesias, ofrece becas a seminaristas y apoya a las diócesis más remotas y necesitadas de Estados Unidos. El encuentro tuvo un toque muy personal, ya que el Papa saludó especialmente a los representantes de Dalton, un suburbio de Chicago, donde él mismo creció. I would like to commend your work in Cuba and in Puerto Rico. En particular, quisiera elogiar su labor en Cuba y Puerto Rico, afirmó el Papa. El apoyo que brindan a estas comunidades es una espléndida expresión de la universalidad de la Iglesia y un recordatorio vivo de que el amor al prójimo es la prueba tangible de la autenticidad de nuestro amor a Dios. Hacia el final del encuentro, el obispo de Roma les pidió continuar su atención pastoral a las familias inmigrantes en Estados Unidos, asegurando que los más débiles deben experimentar siempre la calidez de una comunidad de fe. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
La primera encíclica de León XIV, Magnificat Humanitas, firmada el 15 de mayo, actualiza la revolucionaria Rerum Novarum de León XIII, pero 135 años después, adaptando las bases de la doctrina social de la Iglesia al siglo XXI. Significa magnífica humanidad. Solo con estas palabras ya se pincela el eje del texto. La persona, creada a imagen y semejanza de Dios, no puede ser reemplazada por ninguna máquina, por muy perfecta o inteligente que sea. También tiene su porqué teológico. La humanidad es magnífica porque Dios se hizo hombre en ella y León lo describe así. Cristo es el modelo de esa magnífica humanidad habitada por Dios, por lo que el Papa invita a mirar al ser humano por su valor y no por su rendimiento técnico. Y como no, hay relación con María. León cierra el documento hablando del Magnificat, el canto que exalta a los pequeños, humildes y vulnerables. El Papa señala que la grandeza de la humanidad no se medirá en algoritmos, sino en cómo esa tecnología respeta la dignidad de los más débiles. Lo que más se destacó al anunciarse la encíclica fue que sería una respuesta a la inteligencia artificial, pero el texto de León XIV va más allá, basándose en un pilar fundamental, la antropología. La encíclica reivindica a la persona humana frente a su posible disolución digital. El Papa, por ejemplo, habla de dos corrientes, la transhumanista y la poshumanista. León explica que la raíz del problema es una mentalidad tecnócrata que puede reducir a las personas como seres humanos de segunda clase en vez de verlas por el infinito valor al que las máquinas no pueden llegar. Uno de los temas que más ha dado de qué hablar es la colaboración de Anthropic, la famosa empresa de inteligencia artificial, con el Vaticano, y cuyo cofundador Christopher Olah está en la presentación junto a León XIV, siendo un potencial mensaje hacia Estados Unidos. El contexto es el siguiente: el gobierno de Trump vetó a esta empresa tras negarse a ceder la inteligencia artificial para uso militar. Por otro lado está Silicon Valley, que representa el epicentro de la aceleración de la inteligencia artificial, algo que a menudo choca precisamente con los límites que León XIV defiende en su encíclica. El Papa de hecho habla del peligro de una guerra fría pero en términos tecnológicos y continúa con lo que ha abogado desde el comienzo, la necesidad de una paz desarmada y desarmante. Si la Rerum Novarum supuso un terremoto en el siglo XIX, al poner a la persona en el centro en la revolución industrial, la Magnificat Humanitas ofrece un paralelismo similar, pero en la era de la tecnología. Mientras que León XIII defendió que el capital debe estar al servicio del trabajo, León XIV lo actualiza y establece que el algoritmo debe estar siempre al servicio de la persona. Ambas encíclicas comparten el mismo centro: recordar que ninguna estructura económica ni ninguna revolución técnica tiene derecho a eclipsar la humanidad del ser humano, creado a imagen de Dios. El Papa León XIV explica el sentido y el origen de su primera carta encíclica, Magnificat Humanitas, sobre la custodia de la persona humana en la era de la inteligencia artificial, publicada este 25 de mayo, una herramienta que influye en la vida, moldea las decisiones y cambia la forma de combatir la guerra. En este momento clave de la historia, la Iglesia está llamada a descifrar las nuevas cosas a la luz del Evangelio y de la dignidad humana. Hace 35 años mi venerable predecesor, León XIII, observó la situación de los obreros, de sus familias desarraigadas y de las nuevas formas de pobreza generadas por la rápida transformación industrial. Comprendió que la Iglesia no podía permanecer al margen. En un punto de inflexión histórico que amenazaba la dignidad humana, la encíclica Rerum Novarum pronunció un mensaje evangélico y social sobre las nuevas cosas que se acercaban. Hoy nos encontramos ante una transformación de magnitud similar, con consecuencias quizás aún mayores. La inteligencia artificial ya influye en muchos ámbitos de nuestra vida y afecta a decisiones que configuran la convivencia humana. También está cambiando drásticamente la forma en que se libran las guerras. Con apertura al misterio y con el clamor de los pobres y de la tierra resuenan en mi corazón. Magnificat Humanitas nació de la escucha con la que León XIII escuchó a científicos e ingenieros que trabajan con sincero entusiasmo en tecnologías capaces de aliviar el sufrimiento inmenso
a líderes políticos y funcionarios públicos que han buscado con perseverancia normas justas, a padres y maestros profundamente preocupados por el futuro de las nuevas generaciones. El pontífice pide liberar la inteligencia artificial de lógicas que la transforman en instrumento de dominio, exclusión o muerte, e invoca el desarme de las tecnologías para que se pongan al servicio del bien común. Tradición y renovación, dos palabras que el Papa León XIV ha unido esta mañana en una misma dirección, la evangelización. Durante la audiencia general de este miércoles, el Papa ha centrado su catequesis en un documento del Concilio Vaticano II, esta vez en la Constitución Sacrosanctum Concilium, texto clave para la reforma litúrgica de la Iglesia. En un momento histórico marcado por nuevos desafíos culturales, el Papa ha recordado que la liturgia es una realidad viva llamada a acercar cada vez más a los fieles al misterio de Cristo. La catequesis de hoy nos ilustra acerca de cómo la reforma de la Sagrada Liturgia, manifestada en la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium, mientras custodia la sana tradición de la liturgia, al mismo tiempo supone un desarrollo. León XIV también ha explicado que la liturgia ha acompañado la historia de la Iglesia, atravesando culturas, lenguas y generaciones, una capacidad que la ha convertido durante siglos en una poderosa herramienta de anuncio del Evangelio. El culto se ha encarnado en las formas culturales de cada época y ha sido capaz de influir en ellas e incluso de transformarlas. La liturgia ha sido así durante siglos, un motor de evangelización. Destaca el llamamiento del Papa a custodiar la liturgia con fidelidad y respeto, especialmente entre quienes tienen la misión de presidir las celebraciones. Que la liturgia que nos ayuda a la glorificación del Señor y a nuestra propia santificación sea siempre valorada y respetada por todos, sobre todo en la celebración de los sagrados misterios. Una nueva catequesis con la que León XIV reafirma una idea central de su pontificado, una iglesia fiel a su tradición, pero capaz de hablar al mundo de hoy.